Aunque el programa de entrenamiento mental intensivo contiene un módulo dedicado a las emociones, ya podemos en este momento compendiar lo que hemos visto hasta ahora e incluirlas en la ecuación. Sabemos que el ser humano empezó su vida emocional gracias a la aparición del cerebro límbico o emocional. Y podemos hacer una primera aproximación a las emociones diciendo que son reacciones subjetivas, fisiológicas y conductuales que se activan por una información que proviene del mundo externo o bien del mundo interno. Y las podríamos dividir en dos grandes grupos. Por una parte están las emociones como reacciones de rechazo o evitación si vivimos los estímulos como peligrosos o displacenteros, o bien emociones de atracción si las vivenciamos como atractivas, los estímulos se vivencian como atractivas o placenteras. Entonces, desde este punto de vista, las emociones son una especie de sistema de señales que nos impulsa a realizar cambios. ¿Para qué? Para emprender alguna acción. La función primigenia que se les atribuye ya sabemos que es la de supervivencia. Lo que hacen es empujarnos a evitar o luchar contra situaciones nocivas o aproximarnos a estados placenteros. Podríamos decir, haciendo una analogía menos científica, que son como taxistas, que nos alejan o nos acercan de los estímulos en función de cómo nosotros hemos percibido esos estímulos. Y si nos ajustamos a la metáfora, incluso podríamos decir que las emociones no son solo una de las respuestas de estrés, sino que además pueden acercarnos o alejarnos de él. Hay un doctor, el doctor Antonio Damasio, que es el director del Instituto para el Estudio Neurológico de las Emociones, que él explica que la ocurrencia de un proceso emocional se inicia bien con la percepción de un objeto o situación, bien con el recuerdo de ese objeto o situación. Este segundo caso, simplemente el recordar una situación y que eso nos produzca estrés, sería un ejemplo de agente estresor interno. En ambos casos, tanto si el agente estresor es interno como externo, el resultado es la activación de ciertas estructuras reptilianas, como por ejemplo núcleos del troncoencéfalo, el hipotálamo y la amígdala, esto tampoco es imprescindible saberlo, que emprenden la respuesta adaptativa de estrés. Luego, esas estructuras lo que hacen es liberar hormonas en la corriente sanguínea que se dirigen hacia diferentes zonas del cuerpo y hacia distintas zonas cerebrales a su vez y producen toda esa respuesta adaptativa que hemos visto que es el estrés. Este mecanismo sucede porque tenemos una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, también se le llama vegetativo. Y está formado por el troncoencéfalo, la médula espinal y una serie de nervios, un conjunto de nervios que se ramifica por todo el organismo y digamos que reparte la información producida en el cerebro y la hace llegar a todo el cuerpo. Este sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. La rama simpática, que se encarga de los procesos de activación, y la rama parasimpática, que devuelve el equilibrio cuando la respuesta de estrés se va apagando. Un ejemplo de ambos procesos podría ser, por ejemplo, la aceleración y posterior enlentecimiento del latido cardíaco, ¿de acuerdo? Cuando estamos en la fase de alarma se produce una aceleración, sentimos taquicardia, el corazón parece que se nos va a desbocar. Subimos hasta la fase de resistencia y luego ya en la fase de agotamiento, cuando ya el estrés se va pasando y el cuerpo se relaja y vuelve a sus niveles de funcionamiento óptimos, es cuando se activa el parasimpático. Bien, las emociones, hemos dicho que las vamos a incluir en la ecuación, juegan un papel primordial en estos procesos, ya que resulta que la intensidad emocional está muy conectada con ellos. Ahora, como iremos viendo en los siguientes módulos, la psicología cognitiva tiene una cantidad enorme de evidencia empírica
según la cual las creencias racionales, que las veremos detalladamente, son factores de protección frente al estrés y pueden prevenir o atenuar emociones en situaciones estresantes. A este respecto, la doctora Lega, que es miembro del Instituto Albert Ellis y también es catedrática de psicología en la Universidad de St. Peters, en New Jersey, pone varios ejemplos de esas situaciones en las que las creencias racionales pueden modular el estado emocional. Entre esas situaciones se explica que existen el estrés laboral, el estrés ante una operación quirúrgica, la adaptación general de los adolescentes en las escuelas, los problemas de relación, ya sea relación de pareja, relaciones profesionales, relaciones familiares, de amistad, el control de emociones como la ira, situaciones como dramáticas como la pérdida de un ser querido, el manejo de la discapacidad, el encarcelamiento y el maltrato infantil. No son los únicos, pero creo que son un muy buen ejemplo de en qué medida la regulación emocional se puede producir a partir de las creencias y cómo incide en el estrés. Ahora, ¿qué conexión tienen entonces el cerebro, el estrés y las emociones? Como hemos ido viendo, la integración de los tres cerebros, de MacLean, el reptiliano, el límbico y el neocórtex, conforman un procesamiento continuo del estado corporal, del estado emocional y del estado cognitivo de lo que pensamos, y todo ello ocurre, como sabes, en milisegundos. De manera que las personas a veces pensamos que es imposible regular nuestro estado anímico debido a esa sensación de inmediatez en la respuesta emocional ante determinados estímulos. Es tan rápido que a nosotros nos parece que se produce simultáneamente. Cuando no hay una integración de los tres cerebros y los que predominan son los instintivos, el límbico y el reptiliano, la persona se siente presa de las emociones e incapaz de regularlas. Se podría decir que funciona con una mente cavernícola muy condicionada por las estructuras cerebrales más primitivas y, por supuesto, que no hace pleno uso de sus capacidades cognitivas avanzadas, esas que tenemos gracias al neocórtex y especialmente gracias a la corteza o córtex prefrontal. La corteza prefrontal forma parte del neocórtex, está en la frente, encima de los ojos, y es esa parte del cerebro cognitivo que posibilita la metacognición, pensar sobre lo que pensamos. Cuando reflexionamos sobre nuestras creencias y pensamos acerca de lo que pensamos, estamos activando esas estructuras cerebrales. Entonces, aplicarse en autoindagar el contenido de nuestros pensamientos fortalece a su vez la funcionalidad del neocórtex e implica darse cuenta de que la respuesta emocional es en gran medida regulable. Cuando tomamos conciencia de que un miedo imaginario es irracional, como por ejemplo podría ser miedo a no ser socialmente aceptado, ¿bien? Lo que se consigue con esa toma de conciencia de que el miedo es irracional, se consigue ajustar la respuesta fisiológica del cerebro reptiliano, que en el caso del miedo podría traducirse, por poner un ejemplo, en una disminución de la tasa de cortisol en sangre. Fíjate la importancia que tiene utilizar el córtex prefrontal para regular la respuesta del resto de estructuras cerebrales primitivas. Quiere decir que usando esa parte del cerebro cognitivo, el córtex prefrontal, regulamos las emociones y modificamos los estilos de afrontamiento. Aunque lo veremos más adelante, te voy a dar una pincelada sobre este tema, ya que pienso que una de las mejores formas de asimilar los aprendizajes es algo tan básico como la repetición.